Capítulo 17. Había algo en las sombras. La lógica y la razón le aseguraban a Sandra que en realidad no había nada, y que estaba sola en la casa. Pero su cuerpo reaccionaba por sí solo, advirtiéndola de lo contrario. Cuando miraba hacia la penumbra, sus músculos se ponían completamente rígidos, y su corazón comenzaba a latir de manera frenética, como cuando una presa enfrentaba la mirada de un depredador. Y esa era precisamente la imagen que le mandaba su cerebro, la de unos ojos brillantes que la miraban, fijamente, desde la oscuridad. No tenía ni idea de dónde venía esa imagen, ni de por qué su cerebro se la enviaba, pero Sandra se sentía incapaz de mantenerse tranquila, a menos que todo a su alrededor estuviera inundado de luz. Al principio, pensó que durante el día estaría bien, pero luego veía una esquina que escapaba a los rayos de luz que entraban por las ventanas, o la sombra creada por los árboles del jardín, y de nuevo se veía incapaz de relajarse. El pozo le causaba rechazo incluso a pleno mediodía, cuando el sol se encontraba más alto e iluminaba ese pedacito de tierra, oculta en una montaña en pleno invierno norteño. Marcos, Oso, y Lucía, la mantenían distraída durante sus visitas, pero en cuanto se encontraba sola de nuevo, el vello de sus brazos y nuca se erizaba, y solo mantenerse rodeada por las robustas paredes de ladrillo, con las luces encendidas, alejaban un poco ese estado de nerviosismo. No se había animado a compartir sus inquietudes con Marcos, segura de que el hombre solo corroboraría sus propias suposiciones de que estaba perdiendo la cabeza. Había oído que algunas personas eran más sensibles al aislamiento que otras, y desarrollaban cierta paranoia o ansiedad, por lo que solo podía suponer que ese era su caso. Si no fuera por esos estúpidos papeles, podría montarse en su coche y volver a casa. Cada vez que jugueteaba con ese pensamiento, la imagen de Marcos se le venía a la mente, haciéndola dudar. Realmente le había cogido cariño, y hubiera deseado haber heredado otra casa diferente, una más cerca del pueblo. Tal vez así, no tendría estos problemas. Por la tarde, le había propuesto a Marcos pasear en dirección al pueblo, aunque él acababa de venir de ahí, en un intento de que, al estar rodeada de más personas, la ayudara a pasar unas horas tranquila, aunque eso no se lo dijo a él. Fue evidente que la propuesta le tomó por sorpresa, pero el carácter afable de Marcos le hizo aceptar sin hacer preguntas. Por desgracia, el camino hacia el pueblo estaba igualmente rodeado de las sombras que creaban los árboles, y ya dentro del núcleo urbano, de las que creaban los edificios. Así que, a pesar de sus intenciones, Sandra se encontró vigilando a su alrededor, tal y como hacía en la casa. «Te noto nerviosa». La voz de Marcos la distrajo de la inspección a la que estaba sometiendo a un callejón oscuro, que estaba al otro lado de la calle. Apenada y avergonzada, trató de disminuir el aspecto nervioso que mostraba, dirigiéndole lo que esperaba que se viera como una sonrisa relajada. «Perdona, hoy me he levantado un poco inquieta, y llevo todo el día dispersa», respondió. Era obvio que estaba inquieta, dado que Marcos ya lo había notado, así que negarlo habría resultado más sospechoso. En su lugar, decidió minimizar su nerviosismo. «¿Por eso querías bajar al pueblo hoy?», le preguntó Marcos. «Es buena idea», dijo. «Siempre que me pasa, el aire fresco de la costa me despeja». Sandra esperaba que el aire de la costa también la ayudara. «Por cierto», volvió a decir Marcos, ¿conseguiste llamar a tu familia?». Ante el gesto de negación de Sandra, preguntó. «¿Quieres probar a preguntar en el bar si alguien te presta un teléfono?». «¿Me lo prestarían?», preguntó con duda. «Solo es un momento, no pierdes nada por intentar». Sandra sintió su ánimo elevarse un poco ante la perspectiva de poder, al menos, avisar a sus padres de que tenía el móvil estropeado. Con una sonrisa más amplia y sincera, se dirigieron hacia el bar de Rosa. Para su sorpresa, todos los clientes que les vieron llegar les saludaron, algunos con un reservado gesto de cabeza, y otros con un efusivo clamor, lo que provocó un calorcito agradable en su pecho. Sandra se encontró devolviendo los saludos con alegría, pensando que era agradable estar con gente.
Por desgracia, no parecía que fuera a conseguir resolver su problema de comunicación. No tengo teléfono fijo en el bar, y nunca traigo el móvil al trabajo. Las palabras de Rosa descolocaron por completo a Sandra, que no podía imaginar a nadie capaz de estar sin ningún tipo de medio de comunicación encima durante todo el día. ¿Y cómo hablas con tus proveedores?, preguntó Marcos, tan sorprendido como ella. Obviamente, lo hago desde casa, respondió la mujer tras la barra. Como no tengo a nadie que me ayude aquí, no puedo dejar desatendida la barra, terminó, con un deje de reproche en la voz. Venga mujer, cálmate, respondió Marcos mientras reía. Seguro que enseguida engañas a alguien. Las palabras de Marcos fueron seguidas por un coro de risas de todos los presentes, que le dirigían palabras parecidas a una Rosa que les miraba con molestia. Pandilla de graciosos, murmuró la mujer. Sandra escuchó las palabras murmuradas de Rosa, pero solo pudo quedarse callada, mientras le devolvía una sonrisa apenada. Por muy graciosa que fuera la escena, ella seguía igual que antes, así que no podía evitar una pequeña sensación de pérdida. Venga, ¿hay algún alma amable que nos pueda dejar su móvil? Marcos alzó la voz para soltar la pregunta por todo el bar, lo que dejó pasmada a Sandra por dos motivos. El primero, que nunca dejaba de asombrarla la disposición de Marcos por ayudar, aunque el asunto no fuera para nada con él, y a riesgo de tener que pasar por la vergüenza de verse gritando en mitad de un lugar público. Honestamente, Sandra no tendría problemas en quedarse viviendo dentro del pueblo, si le tuviera a él de vecino. El segundo motivo de su sorpresa, fue la cantidad de gente que no llevaba el móvil encima, y la cantidad aún mayor de personas que respondieron con expresiones de confusión. ¿Móvil? ¿Qué es eso? Las preguntas de ese último grupo de personas causaron nuevas carcajadas y burlas en el resto, pero Sandra se quedó muda, sin creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo que qué era eso? Al final, ambos se fueron del bar con las manos vacías, pero Sandra se quedó con la escena grabada en la cabeza, sintiéndose sobrecogida, a pesar de la diversión que mostraba Marcos. Mira qué son, dijo él, riendo. Siento que no pudieras llamar a tu familia. Seguro que están bien, no te preocupes. Para dar mayor énfasis a sus palabras, Marcos le colocó la mano en el hombro, tratando de transmitirle consuelo. Sandra le sonrió, porque no quería hacerle sentir que sus intentos eran despreciados, pero la turbación que le sobrevino tras lo ocurrido en el bar, la dejó algo insensibilizada. Sandra puso todo de sí misma en disfrutar del paseo, y para cuando llegaron a la playa, se divirtió genuinamente al ver a Oso correr por la arena. Había cierto poder reparador en la visión del enorme animal, con los ojos brillantes y la cola meneándose de un lado a otro, mientras perseguía una pelota. Era como si la alegría inocente consiguiera atravesar todas tus preocupaciones para contagiarte, como solía pasar al ver jugar a un bebé. Oso se sentó frente a ella con la pelota en la boca. Parece que te toca, dijo Marcos, a unos metros lejos de ella. Sin poder evitar reírse, retiró la pelota de la boca del can, y la lanzó hacia el frente, en dirección a Marcos. Sin embargo, la pelota le pasó de largo, y continuó volando hasta aterrizar detrás de unas rocas. Sandra sintió un poco de temor cuando vio al perro dirigirse hacia las rocas, y hacia la sombra que creaban entre todas, y contuvo el aliento durante todo el rato que Oso estuvo escarbando, imaginándose que, en cualquier momento, saldría una sombra oscura que se echaría sobre él. Nada de eso ocurrió, por supuesto, y Oso volvió corriendo nuevamente con la pelota. Sandra miró a la ría, contemplando cómo la corriente llevaba las aguas hacia el mar, y cuando notó la luz anaranjada comenzando a brillar sobre la superficie, se dio cuenta de que estaba atardeciendo. Entonces se percató de que se encontraba en la calle y de que, gracias a su idea de bajar caminando al pueblo, aún tardaría media hora, como mínimo, en volver a casa. Por lo que, si no se daba prisa, se quedaría a la intemperie cuando cayera la noche, sin muros ni puertas cerradas que la protegieran.
Había pensado que, estando en el pueblo, se sentiría mejor por la gente de alrededor, pero ahora se daba cuenta de que no era así, pues la urgencia de volver a casa solo aumentaba por segundos. «Tengo que irme ya», anunció. Marcos, que seguía a unos metros, comenzó a cerrar la distancia y se acercó a ella. «Tengo que marcharme si no quiero que se me haga de noche», aclaró, cuando él llegó a su lado. «Entiendo», respondió, mirando hacia el sol poniente. «¿Quieres que te acompañe?». Sandra quería haber sido lo suficientemente noble como para no haber dudado en negarse, pero no lo fue. En realidad, no quería hacer el camino de vuelta ella sola, y se moría por aceptar la oferta de Marcos, pero consiguió resistir. Marcos había caminado hacia la casa, y de vuelta al pueblo solo porque ella lo sugirió, así que la vergüenza de hacer que el hombre hiciera el mismo recorrido por segunda vez, pudo más que el miedo que sentía. Al menos, Sandra sintió que podía enorgullecerse un poco por eso. «No hace falta, ya has subido y bajado hoy», respondió finalmente. «Si me pongo ahora en marcha, no se me hará de noche». «De acuerdo». Marcos no puso resistencia, preocupado de que no alcanzara a ver bien el camino por la noche, y la acompañó solo hasta la otra punta del paseo, donde ambos se separaron, después de que él la hiciera asegurarle que recordaba el camino, y que podría seguirlo bien. Fue solo un camino, como el que habría en cualquier parque, despejado y formado por tablones de madera, lo bastante anchos como para que cupiera el pie entero, y no hubiera riesgo de tropezar. En realidad, la mitad de la ruta estaba iluminada por farolas, que se detenían una vez comenzado el bosque, pero la luz del cielo aún era suficiente cuando Sandra llegó a ese punto. Era un camino normal, pero Sandra no recordaba haber tenido nunca antes tanta adrenalina en su sistema. Y lo peor de todo, era que ni siquiera sabía por qué le pasaba. Solo por un miedo imaginario, que seguramente fuera resultado de una extensa imaginación y un prolongado aislamiento. Pero nada de eso importaba, porque su cuerpo seguía acelerándose con cada minuto que pasaba, hasta el punto de sentir una presión en el pecho, y un temblor, que únicamente se calmaron cuando cerró la puerta de la casa tras de sí. Cuando dio la segunda vuelta a la llave, con el cielo ya oscuro, toda la energía que había tenido durante el camino desapareció, haciendo que las piernas le fallaran, y se quedara sentada en el suelo del recibidor. Sin saber por qué, las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, nublándole la visión. Fin del capítulo 17.